sea, claramente. Lo que pasa es que además mi militancia coincide, el inicio de mi militancia coincide con el periodo de campaña, de la primera campaña de la presidenta Bachelet. Entonces, obviamente había una efervescencia con esta mujer que de repente apareció arriba. Bueno, yo me declaro bacheletista acérrima y lo reivindico en todas partes. Y esta mujer que aparece en este tanque, digamos, y que en un minuto determinado nos cambia la lógica a las mujeres y nos muestra que es posible estar instalada en espacios de toma de decisión como ministra de Defensa. Y el PPD se engancha con esa realidad y obviamente empezamos a participar A ver, yo creo que partió en la época del colegio. Yo tuve la posibilidad de estudiar en un colegio que fue muy de avanzada en los años 70 y que incorporaba mucho la discusión política. Entonces, desde séptimo básico, como que empecé a escuchar algo que tenía que ver con política y coincide además con el golpe de Estado. Y desde ahí algo empezó a pasar en mí al apreciar algo que desde el punto de vista teórico había como visto en el colegio, ¿no? que era el tema de las desigualdades, las inequidades y la pobreza. ¿Ah? Yo soy de la generación de Machuca, por lo tanto esta integración del colegio nos tocó vivirla en la cotidianeidad y de tener profesores que tenían una clara militancia política de izquierda, y por lo tanto eso para mí fue muy significativo en términos de ir mirando lo que escuchaba en las conversaciones y después verlo en los mismos compañeros que nosotros teníamos, que venían de la población El Esfuerzo y El Ejemplo, que estaban muy cerca, digamos, del colegio. Y claro, sí, sin duda la violencia, pero particularmente empezar a entender y a mirar que también para nosotras las mujeres, que en ese minuto éramos adolescentes, era todo mucho más complejo y que recaía en nosotros, y lo digo particularmente por mi situación, el cuidado, digamos, de los hermanos menores. Entonces eso me pasó algo como en la guata, así como de verdad visceral, de decir, parece que esto no está bien desde el punto de vista de lo que estamos viviendo, de la desaparición de personas, de las muertes, de los ejecutados. También en conversaciones con compañeras de colegio, ir aprendiendo y escuchando que habían bebés de meses que habían sido ejecutados. Entonces por ahí empieza a aparecer una inquietud en mí desde el punto de vista político, que también redunda en algún minuto en lo que decido estudiar, que es educación parvularia. Entonces, desde la educación parvularia, además nosotros teníamos práctica integrada desde el primer año de la carrera, por lo tanto yo permanentemente estaba en la Villa O'Higgins, estaba en la Villa Francia y estábamos en los jardines infantiles estatales, que particularmente en ese tiempo era solamente la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Entonces vivía con ese miedo, con esa inseguridad que sentían las madres, digamos, durante las noches, con las balaceras, con la desaparición de personas. Entonces algo me pasó ahí y yo dije, bueno, algo tengo que hacer, y lo fui haciendo como dirigente estudiantil, digamos, y a medida que fue pasando el tiempo, a relacionarme con otras personas, y también ahí aparece esta mirada de el movimiento de mujeres primero, Mujeres por la Vida, y el movimiento feminista. ¿Y qué te hace militar o te hace formar parte del PPD en particular? Porque yo creo que el PPD, fíjate que yo empecé a militar formalmente tarde, en el 2006, pero desde el año 1990 y algo, con Antonio Leal, que tenía relaciones de amistad con mi pareja, él nos invitó. Cuando él transiciona, digamos, de donde estaba, transiciona al Partido por la Democracia, y nosotros empezamos a mirar con Rodolfo, y desde ahí siempre fuimos como ayudistas, ¿no? Pero ¿por qué el PPD? Porque el PPD encarnaba lo que para mí era significativo ya en ese tiempo, que era la equidad, la igualdad, y también una mirada diversa respecto a la sociedad.
y a quienes forman parte de esa sociedad. Entonces el PPD pasa a ser un modelo significativo en términos de que, mira, parece que vale la pena pensarlo, pero siempre como desde la autonomía, porque me tiraba en ese minuto mucho más el movimiento feminista. De hecho, para mí fue un quiebre bien significativo con mis viejas que me formaron como feminista, como la Margarita Pisano o la Eda Gaviola, cuando yo tomo la decisión de militar en el Partido por la Democracia. Y bueno, y tomo la decisión porque sentí que la manera de poder también canalizar este espíritu feminista era a través de un partido que era un partido moderno, que se hacía cargo de las demandas y necesidades que la sociedad tenía. Y para mí el PPD lo representaba y lo sigue representando hasta el día de hoy. Cuando tú entraste a militar es justamente cuando el PPD hace el paso de ser partido instrumental a ser un partido con una agenda programática, valórica, diferenciada, distinta, mucho más abierta a lo que venía más adelante, digamos, a los 10 años. O sea, claramente, lo que pasa es que además mi militancia coincide, el inicio de mi militancia coincide con el periodo de campaña, de la primera campaña de la presidenta Bachelet. Entonces, obviamente había una efervescencia con esta mujer que de repente apareció arriba. Bueno, yo me declaro bacheletista acérrima y lo reivindico en todas partes. Y esta mujer que aparece en este tanque, digamos, y que en un minuto determinado nos cambia la lógica a las mujeres y nos muestra que es posible estar instalada en espacios de toma de decisión como ministra de Defensa. Y el PPD se engancha con esa realidad y obviamente empezamos a participar lo digo así, como soldadas en la campaña de Bachelet, porque creo que creo que todos y todas hemos hecho el servicio militar en nuestros partidos políticos, y yo partí en esas condiciones. O sea, yo era cartera, digamos, yo le llevaba a la Pía Castelli correspondencia a donde la Antonichevich por X cosa, o donde la Nani Muñoz por X cosa, y así partió mi vínculo con el PPD. Y de a poco, después ganamos, y por supuesto que ahí ganamos todas. O sea, yo de verdad me creo eso, pero particularmente lo pienso por las niñas, por las niñas y las adolescentes. Yo creo que todas fuimos reinas, como dice Gabriela Mistral. Todas fuimos presidentas, todas salimos con la banda, porque teníamos una expectativa de que efectivamente con esta mujer que encarnaba además una realidad muy propia de la mujer chilena, o sea, madre soltera, como le llamaban en esos tiempos, jefa de hogar, de una rama de un ministerio, digamos, tan masculinizado, y donde nos empieza a plantear los temas que a mí me interesaban como feminista, pero también que me interesaban como representante de un partido político, ¿cachai? Entonces creo que eso fue muy importante para afianzar además mi vínculo con el partido y bancarme, como nos bancamos muchos, todo lo que vino después, con los momentos más oscuros que vivimos en el partido. Y no obstante aquello, y me hago cargo de haber tenido mis dudas en algún minuto, haber dicho, ¿sabéis qué? Y a mi grupo de referencia en ese minuto, haber dicho, ¿sabéis qué? No quiero seguir militando en el Partido por la Democracia. Porque igual yo creo que para todos y para todas fue muy doloroso de haber estado en un momento tan efervescente, haber contribuido a este gobierno equitativo, igualitario de la presidenta, haber pasado por lo que nos tocó vivir, pero que mirándolo con objetividad después, y es lo que me hace obviamente mantenerme, es que esto era parte de la política, era la forma en que se hacía política en ese tiempo, ¿cachai? Talleres, hay mucha conversación con organizaciones. Eso estás llevando, haciendo cosas para la militancia, para tu militancia, pero desde fuera del partido. Lo que pasa es que yo creo, por lo menos de lo que estoy convencida, es que yo, para hacerme cargo, milito desde la convicción. Y este nicho político me sigue haciendo sentido. Por lo tanto, lo que yo transmito de forma interna con las compañeras, como lo que pasó ahora en el conversatorio en el 8 de marzo en nuestra sede, se lo transmito también a las mujeres con las que yo trabajo, y que tiene que ver con
cómo fortalecemos nuestra autonomía económica para evitar la violencia intrafamiliar, cómo evitamos la violencia obstétrica en la medida en que entendamos que somos sujetas de derecho para parir un hijo, por mencionarte dos situaciones. Entonces, claro, lo hago, esa también es una forma de hacer política. La política no tiene que ver solamente con la militancia en un partido, por eso siempre yo además ocupo esta frase, no tiene que ver con la militancia, y digo, me refiero no a la militancia en un partido, sino que a la militancia cotidiana. Y ustedes, y les digo, ustedes son mujeres políticas porque están en la Junta de Vecinos, porque están en el Club Deportivo. Entonces, creo que eso lo he podido transmitir, y lo he podido transmitir con un relato que tiene que ver con mi propia historia. ¿Me entiendes? Que a mí me parece que también es súper significativo. Y que lo hace mucho más cercano, ¿ya? Y me siento muy contenta, o sea, cuando a mí me reconocen en el 2017 como mujer líder, dentro de las 100 mujeres líderes del país, fue porque se entendió que yo era capaz de tender puentes entre el mundo público y el mundo privado, y el mundo privado es el mundo empresarial. O sea, yo vengo ahora de un encuentro en ICARE, ponte tú, y me relaciono con los líderes y lideresas de la CPC y con la futura presidenta de la SOFOFA y el presidente anterior de la SOFOFA, y se me reconoce porque también tengo una mirada que tiene que ver con lo que es ser PPD también. ¿Te fijas? O sea, no es una mirada maniquea y que por el hecho que yo soy una mujer de izquierda, feminista, soy una ultrona, digamos que no voy a ser capaz de vincularme con otras mujeres u otros hombres que tienen una mirada, o sea, y que ideológicamente a lo mejor piensan totalmente distinto a mí, pero sí tenemos puntos en común. Yo reconozco, digamos, a varias mujeres en nuestro partido, digamos, que nos antecedieron y que nos permitieron avanzar también en que hoy día seamos un partido feminista, que no fue fácil, que tuvo resistencias, porque yo creo que los partidos políticos siguen siendo espacios machistas, patriarcales, heteronormados, adultocéntricos y también marianos, desde una concepción del rol de las mujeres. Y te lo planteo en qué sentido, en que a nosotras se nos sigue viendo como las sujetas que somos las que servimos el café de manera automática, o las que tomamos nota. Y si no estamos en esas reuniones porque estamos cuidando a los hijos o a los adultos mayores o a las personas dependientes, porque somos nosotras lo que lo hacemos. Entonces, por eso te digo esta concepción mariana, muy del rol de lo que la Virgen María hacía, ¿me entiendes? Lo digo con mucho respeto. Ahora, creo que nosotros hemos evolucionado, Waldo, pero creo que nos falta mucho todavía. O sea, creo que hemos avanzado, pero tenemos que seguir haciéndolo con más fuerza, con más convicción. Creo que esta última mesa de la cual yo formé parte hasta hace un tiempo atrás, que se nos daba por sepultureros del partido, sin embargo tenemos un PPD que hoy día está además brillando por un lado con nuestra presidenta, por otro lado con nuestro secretario general, que me da mucho gusto porque además ahí hay una actitud bien, encuentro yo, que es como de entender el rol de cada uno, pero también ver cómo bregamos juntos. En términos, te lo digo, fíjate que en términos comunicacionales, cómo Pepe aparece en la prensa, bueno, la Natalia hoy día porque además es candidata, pero es cómo vamos entendiendo que es necesario que trabajemos en conjunto para poder efectivamente lograr un partido que sea más equitativo y más igualitario en términos de cuál es el rol de las mujeres y cuál es el rol de los hombres en una co-construcción política. Tú hiciste alusión a un periodo muy gris que vivimos hace poco por una serie de escándalos que daban cuenta también de un problema general de la política, pero que a nosotros nos pegó quizás más fuerte que a ningún otro partido. Hoy nosotros sacamos una cápsula dentro de este contexto de campaña que se llama Reconocer los errores, y que alude a todos estos problemas, pero también demuestra todo lo que se ha hecho. Tú también formaste parte de este proceso siendo tesorera del partido, en términos de avance de transparencia, de poder, hemos recibido los primeros lugares en ese ámbito. Hay un esfuerzo que el partido ha hecho silenciosamente durante todo este tiempo y que hoy día nos reivindican en términos también de la posición que tenemos en esa materia que era tan complicada para nosotros. ¿Qué te parece ese trayecto que hemos vivido? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo,
Lo único que me pasa es que tal vez deberíamos haber hecho un poquito más de ruido con eso. O sea, haber dicho o haberlo mostrado más. O sea, yo respecto al tema de transparencia fue, para ser bien honesta, y lo reconozco y lo reivindico, fue en el periodo cuando Andrea Muñoz fue tesorera. ¿Okay? Entonces ella nos entrega un partido, digamos, económicamente saneado, donde además estamos en el primer lugar de transparencia a nivel internacional. ¿Te fijas? Entonces creo que eso deberíamos haberlo cacareado un poquito más los huevos. Que se hubiese sabido más, porque como a nosotros se nos asoció con lo peor de lo peor en un minuto determinado, siendo que nosotros, y no estoy justificando nada, pero fue el partido que menos plata recibió en su minuto, pero quedó con esa imagen en la retina de la ciudadanía, porque tenía que ver también con quién lideraba el partido en ese minuto y lo que representaba esa persona en el imaginario colectivo de la sociedad chilena, particularmente en el rol que tuvo su padre en el periodo del gobierno de la Unidad Popular. Entonces creo que eso fue digamos, lo que nos marcó, pero no obstante aquello, fuimos capaces de estar en el lugar en el que estamos hoy día desde el punto de vista de los recursos económicos. Fuimos capaces de cambiarnos de casa, y lo pongo como algo tan pedestre, pero estar en una sede hoy día más chiquitita, más acorde a las necesidades que tenemos en el barrio donde están la mayoría de los partidos políticos con los que nosotros nos vinculamos, y eso yo ahí me siento como parte de ese proceso, y yo estoy feliz de que estemos ahí, y ojalá nos vayan a ver mucho a esa casa que estamos compartiendo con los liberales hoy día. Pero creo que, o sea, para cerrar la idea y repitiéndolo, deberíamos haberlo hecho mucho más público, porque con eso demostramos que somos un partido, digamos, saneado, pero además un partido decente, Waldo, que esa cuestión para mí es súper importante. Muy bien. Yolanda, ¿cómo te imaginas al PPD en un tiempo más? Uy, a ver, yo me imagino al PPD siendo, desde el punto de vista teórico-político, reconocido como un referente importante, como un partido moderno, inteligente, que aborda las causas que hoy día nos ocupan y nos preocupan. Y esto no, pero desde el punto de vista como de fondo, o sea, la crisis medioambiental que tenemos, Waldo, que afecta transversalmente, y aquí desde el punto de vista de la perspectiva de género, afecta de mayor manera a las mujeres, creo que es un tema que nosotros venimos abordando desde hace muy antiguo. Entonces, eso, con una teoría política, pero también con la cosa cotidiana de cómo nos afecta, seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, la diversidad en el amplio sentido, que no tiene que ver solamente con la diferencia, con las disidencias sexogenéricas, sino que con las personas en situación de discapacidad, con las niñeces y adolescencias migrantes, con las adultas y adultos mayores, que en algún minuto nuestro partido también lo tuvo como una causa importante. O sea, esos son los temas que este país tiene que hoy día relevar, y nosotros ser protagonistas de aquello es lo que me motiva a seguir trabajando en este partido, y ahora particularmente en el tema de las candidaturas de aquellos que van a contribuir en la elaboración de la nueva Constitución, ya con los expertos que tenemos, que son unos bacanes, pero también con los que van a asumir a lo largo de todo el país.